Antes de comenzar con el contenido central de este video, quiero felicitar con un aplauso a Sal de las Redes, que rechazó reunirse con el presidente José Raúl Mulino, que más temprano los invitó a una reunión para tratar de entender qué están peleando. Eso es lo que dijo el presidente. Bueno, parece que la gente del Sal de las Redes le dijo que no, cosa que aplaudo nuevamente. Un solo aplauso. El movimiento Sal de las Redes rechazó este miércoles a la invitación del presidente de la República, José Raúl Mulino, para sostener una reunión. Enfatiza que no puede haber diálogo posible cuando se ha decidido quebrantar el Estado de Derecho y poner en riesgo la soberanía nacional. Cuestiona este movimiento que el mandatario impulsa la reapertura del proyecto minero declarado inconstitucional en 2 ocasiones por la Corte Suprema de Justicia, por lo que exige que se respete el Estado de Derecho y se acaten las decisiones judiciales. Asimismo, cuestiona la firma del memorándum con Estados Unidos, el cual indica, abre las puertas, y comienzo con comillas, abre las puertas a la presencia militar extranjera en nuestro territorio. Una decisión que pisotea la soberanía nacional por la que generaciones de panameños, incluyendo a José Raúl Mulino, han luchado. Cierro comillas. Aquí está el comunicado en más detalle y aquí está este mensaje final que dice: no nos vamos a reunir con nadie. Panamá, hay mucho que defender. Están en la mira, ¿eh? Al igual que todos los que tenemos pensamiento crítico y todos los que pensamos diferente. Estamos en la mira, ¿eh? El profesor José Escobar, ya ustedes han visto lo que le ha pasado. Y muchas otras personas que muestran su descontento tanto en las redes como en la calle. Estamos en la mira, ¿eh? Porque todo el que cuestiona y el que critica la gestión del presidente de la República está en la mira. Pero cada vez somos más los panameños que nos unimos con una voz, algunos de forma violenta, cosa que jamás apoyaré en este canal, y otros de forma pacífica, pero no por eso menos importante. Y eso en cuanto al tema que quería compartir con ustedes, en qué terminó el desenlace. Pero bueno, a lo que vinimos en el tema central. Señores, en medio de la auditoría de la Contraloría, que la Contraloría le ha hecho a la Asamblea Nacional, hoy 30 de abril, ha divulgado la planilla completa de la Asamblea Nacional. Hay funcionarios que devengan salarios de hasta $5,000 en la Asamblea, mensuales, asignados a la planilla de diputados tales como Benicio Robinson, Cristiano Adames, la presidenta de la Asamblea, Dana Castañeda. Ahora entiendo por qué defiende tanto a su gente. Y por supuesto, el legendario Jaime Vargas, con el que Juan Diego Vázquez tuvo rantan de confrontaciones en el periodo pasado, en el quinquenio pasado. Pero escuchemos el detalle aquí, por parte de los reporteros del medio tradicional que usted conoce, pero por lo menos aquí haciendo su trabajo. No les quedaba de otra. Gracias, colega. Como usted lo ha indicado, en medio de las auditorías por parte de la Contraloría General de la República, y justo en el mismo día donde la Asamblea Nacional finaliza la segunda legislatura del primer periodo de sesiones ordinarias, la Contraloría General de la República publica las listas de las planillas de este órgano del Estado, y hay un ranking donde muchos funcionarios devengan ingresos de $5,000 mensuales. Por ejemplo, nos encontramos con Alain Cedeño, hijo del diputado Alain Cedeño, Dariel Espino, Máximo Estrada, Albert López, Carlos Mota, Isinek Taylor, Javier Núñez, Hussein Pití, Edwin Villar, Paulette Espinosa. Ojalá no salgas tú en esa lista, ¿eh? O tal vez sí, y que bueno, yo estoy ganando plata y entonces, ¿y qué? Venga como quiera. César Ureña, Mesa Mela,
Eduardo Paz, Mesa Mela. Diomedes de la Cruz, Iliana Mendieta, Duris Rodríguez, Erika Diorsi, Arminda de Baré, Ivette Solís, Adrián Moreno, Marina Delgado, Julio Palacio, Selma Arandia, Teófilo Galvez, Andrés Sánchez, Cristina Torres. Estos son los principales funcionarios del órgano legislativo que devengan salarios por $5,000. $5,000 al mes. ¡Wow! ¿Qué trabajo tan importante estarán haciendo para ganar ese billetón? Y son funcionarios que están asignados a las planillas, por ejemplo, del diputado del PRD, Benicio Robinson, del diputado Cristiano Adames, de la presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda. Bueno, me llama la atención, curioso, curioso, que no menciona a ninguno de los independientes, de Vamos ni de Moca. Curioso, curioso. Un poquito curioso, ¿no les parece? Un poquito curioso, ¿no? Que no menciona a nadie de Vamos y a nadie de Moca. Curioso. Me hubiera gustado que también dijera la planilla de estos diputados, pero bueno, está bien. Había que hacer la noticia con los más populares o tal vez con los que te empujan estos medios para que tú reacciones en contra de ellos. Pero como aquí en el canal You Know no venimos con tapadera de nadie, aquí también hacemos la pregunta. ¿Y qué pasó con los diputados de Vamos? Y los de Moca. ¿Por qué no? Ahí está la publicidad, la publicación. Pero ¿por qué no hablan de esa? Curioso, ¿no te parece un poco curioso eso? Jaime Vargas, diputado del PRD, Javier Sucres, Lilia Batista, Nelson Jackson. Y según este informe... Fíjate que son diputados en su mayoría los que han mencionado del PRD, partido que no votó a favor de la ley 462. Mira cómo se relacionan las cosas. Eso por un lado. Por otro lado, que abiertamente son oposición de este gobierno, indudablemente, y que en muchas cosas se le han parado firme y le han trancado un poco las cosas a José Raúl Mulino. De la Contraloría General de la República, escuche bien, el diputado del PRD, expresidente de la Asamblea Nacional, Cristiano Adames, tiene una planilla de $80,900 mensuales con un sinnúmero de personas. 80,000, ¿80 cuánto? Pero más de 80,000. Una planilla que cobra $80,000. Esta planilla en el órgano legislativo. Cristiano Adames, PRD, de los que más salen en contra del gobierno de Mulino. Claro que este medio lo va a poner de bandera, ¿no? También está el diputado del PRD, Benicio Robinson, con una planilla mensual de $152,600 mensuales. Tiene 51 personas en su despacho. ¿Cómo caben 51 personas en un despacho? Me hago esa pregunta. Digo, y ¿sabes por qué lo digo? Lo digo porque 51 personas son las que trabajan supuestamente dentro de la asamblea y están cobrando $150,000 esa planilla. ¿Y dónde están trabajando esas personas? Que yo no las veo. ¿Caben todos en una oficina, en un despacho? Por aquí uno escribe, dejen el show mareando a la gente para que olvidemos la marcha. No. No. Aquí hay diferentes frentes de batalla y de lucha. La transparencia no es negociable. Y esto es importante que el pueblo panameño lo sepa. La transparencia no es negociable. Vaya y saque pecho Cristiano Adames, Benicio Robinson. Benicio, una más, Benicio. Una más, Benicio. Una más. ¿Por qué la gente no se sorprende ya con Benicio? Pero saquen pecho. Ellos destacan nombres como Dariel Espino, Máximo Estrada, Elber López, Carlos Mota, Alex Campbell. Carlos Mota, no hay ningún Mota pobre. Y hoy lo estoy viendo porque está ganando billetes también aquí en la asamblea. Entre otras personas. Y el listado continúa de estas personas que devengan altos salarios en el órgano legislativo. Otro diputado
del PRD, Nelson Jackson, también tiene una planilla de $55,400. $55,000 la planilla de él. Nelson Jackson, que ganó con el PRD, pero también mezclado con RM y mezclado con Cambio Democrático. Ese man fue un popurrí, un tutti frutti. Ahí Nelson Jackson. Mensuales en la Asamblea Nacional. Y entre este ranking también está el diputado del PRD, Raúl Pineda. Pero no podía faltar Raúl Pineda, como me lo estaban dejando por fuera, ¿no? Planilla con personas que devengan salarios por $5,000, $4,000, $3,000. Pero llama la atención que otro diputado del Partido Revolucionario Democrático... Pero es que todo es PRD, ¿pero qué pasó con este medio? Dios mío. ¿Y qué pasó con los de Vamos? El que hasta el momento tiene la planilla más elevada en la Asamblea Nacional. Ok, díganlo. Queremos ver el ganador. ¿Quién es el ganador? Es Marcos Castillero. Oh, leyenda viviente del PRD, señores. Marcos Castillero, señores. Los premios para este señor. Ha roto todos los récords en la Asamblea. Ahorita el récord de la planilla más abultada. Señoras y señores, Marcos Castillero y PRD. Digo, yo no he dicho que no publiquen los del PRD, publiquenlos todos, pero todos, hablen de todos. Aquí no se salva a nadie. Expresidente de la Asamblea Nacional en el quinquenio pasado, $200,000 mensuales, 2.4 millones de dólares anuales. ¡Oh, qué bellaquera! Esa es mucha plata, ¿tú no crees? Y 128 personas contratadas en sus planillas. 128 personas tiene Marcos Castillero en su planilla. 128 personas. Todas, ¿dónde caben esas personas? ¿Dónde trabajan estas personas? ¿Pero qué está pasando en mi país, señores? ¿Qué pasa en Panamá? En el órgano legislativo. Cabe mencionar que de acuerdo a los parámetros legales de la Asamblea What the fuck, man? Nacional, cada diputado debe tener un tope de gastos mensuales de $20,000. Sin embargo, llama la atención que en medio de este proceso de auditorías a la Contraloría General de la República, se ha develado a través de la propia Contraloría General de la República que muchos diputados superan esta lista de tope de $20,000 mensuales, y esto alcanza más de 100,000 en los casos ya que hemos presentado. La información es en desarrollo porque ha sido publicada por la Contraloría General de la República. Mi pregunta es, y ya para finalizar el video, mi pregunta es la siguiente. ¿Y qué sigue ahora? Creo que esta pregunta se la hace muchas personas. ¿Cómo se puede hacer para que estas personas sean expulsadas, extirpadas, excretadas de la Asamblea Nacional? ¿Cómo podemos hacer para que estas personas... Wow, porque es que esto es humillante para el pueblo que escucha esta noticia. Esto es humillante. Esto es una burla más al pueblo panameño. ¿Qué sigue ahora? O sea, yo te lo dejo en los comentarios para que tú me expliques. Yo me siento indignado como panameño al ver este tipo de exabruptos que se pasen del límite de lo que pueden gastar y que tengan planillas de más de 100 personas y que tengan planillas de más de $150,000. ¿Qué sigue? O sea, ¿qué se puede hacer? ¿Qué va a pasar después con esto? Ah, sí, pero para perseguir al que está en contra de estas cosas, al que critica esto, el que cuestiona estas cosas, ahí sí está el día este gobierno. ¿Dónde está la justicia para estas cosas que están pasando ahora? Pero para perseguir a los gremios, ahí sí no dicen nada, ¿eh? Aquí yo no veo a nadie diciendo no. Pero aquí no está diciendo nada sobre esto. Y todos están hablando ahora de que no, que la huelga, que la protesta, que los sindicatos, que Saúl Méndez, izquierda comunista. Pero aquí, ¿por qué no hablan de esto ahora? ¿Por qué esto no lo dicen? ¿Por qué se quedan callados ahora? ¿Verdad? Dándole palo a los educadores, dándole palo a la construcción, a Toribio,
a los lancheros patriotas, defensores del mar, a los estudiantes universitarios. Yo quiero ver ahora al presidente de la República qué va a decir sobre esta sinvergüenzura. Su propio partido. Imagínate, Dana Castañeda. ¿Qué puede decir Dana Castañeda, presidenta de la Asamblea? Estas son las cosas. A mí me gustaría. ¿Dónde están ahora los haters? Que escriban ahora, que digan algo. No, porque vivimos en un país que da vergüenza, que da pena, la doble moral, el doble discurso. Muy triste la situación. Y por eso yo espero que alguien haga algo con esta sinvergüenzura. Pero para criticarnos a nosotros que estamos exponiendo estas cosas, ahí sí están al día. Así vivimos nosotros hoy en día. Lo malo parece bueno y lo bueno parece malo. Increíble. You know,